un respeto y hay ciertas normas de convivencia, pues en realidad no son tan aplicables porque en realidad el campo o las compañeras de trabajo de una empresa de 20 solo son 3 y una es una administradora, la otra es una contadora y la tercera ya es la que trabaja junto con nosotros en los distintos proyectos. O sea, hay poco, o sea, tal vez demuestra un problema más de raíz, que es que las ciencias, bueno, en las ingenierías, tecnologías, matemáticas, Ujú, hay pocas mujeres participación, interesadas en estudiarlo, claro. participando. Ujú, Ujú. ujú. Sí, seguramente es una de las tantas áreas en donde hay que trabajar desde la infancia para que, las chicas se involucren y sientan, la pasión por la profesión, por el tema y la posibilidad de encontrar oportunidades de trabajo, ¿verdad? Muy bien, Luis Felipe, muchísimas gracias por tu aporte. ¿Alguien más que quiera compartirnos cuál ha sido la experiencia hasta el momento sobre la última sesión o las dos últimas sesiones anteriores? Buenas tardes. Pues ahorita, continuando con lo que estaba comentando el compañero Eje, en el caso mío personal, pues ya llevo yo, digamos, con negocio más antiguo, un poco más de 30 años. Entonces han pasado algunas secretarias o contadoras, pero ha sido el mínimo, digamos, un 85 contra un 15 de mujeres. O sea, son muy pocas las mujeres que han participado con nosotros en la empresa Ujú, por el tipo de giro. En el caso de los transportes, pues es igual, no hay muy pocas mujeres operadoras, yo no he tenido ninguna. ujú, Y en la construcción, pues es lo mismo, no hay mujeres albañiles, ujú, hay pintoras o hay de otro tipo, pero es lo menos. Entonces, en mi giro, en los giros que he manejado, no ha sido muy poca la participación de las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo con las normas. La mayor parte la hemos aplicado, no discriminando a nadie, sea cual sea su género o su condición. preferencia. Ujú, Sí, inclusive a gente con alguna discapacidad. ujú, Hay un competidor de nosotros que es una filial de Cummins que se llama Taller Braille, así inició. Puros invidentes y es una manufacturera. Ahorita ya metieron con otro tipo de discapacidad, pero en un principio eran puros invidentes. Nosotros llegamos a tener hasta sordos, con todo respeto por la palabra, pero siempre hemos tratado de aplicar eso. Hay competidores nuestros que son todo lo contrario, abusan ujú. de la gente, Sí, sí. pero esa es la experiencia en lo personal que he vivido muchos años. Ujú. ¿Y encontraste práctico la aplicación de la norma que estuvimos compartiendo en esta última sesión? Mucho, porque en gran parte coincide con los principios que nosotros hemos aplicado desde que abrimos la empresa. Okey. Digamos que no fue complicado, de alguna manera hubo comprensión, facilidad para la interpretación, la implementación. Okey, ¿alguna buena práctica que hayas destacado de lo que hacen en tu empresa? Por ejemplo, la no discriminación con nadie Ujú, en ningún momento, apoyo, apoyo para el que se quiere desarrollar, el que quiere subir, e inclusive hemos tenido la satisfacción de que se van a empresas mucho más grandes ujú, y eso para nosotros es un motivo pues de orgullo, ujú, más que sentir que alguien se va, porque cuando alguien se va para superarse o para lograr mejores condiciones laborales, pues para nosotros es satisfactorio. claro. Excelente, Héctor. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Juan Francisco y luego a Claudio, a ver qué nos tienen que decir. Adelante, Juan Francisco, te escuchamos. Okey, bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, por ejemplo, bueno, en mi trabajo, bueno, actualmente tengo 2, pero bueno, me sirvió este trabajo, ¿por qué? Porque pude contrastar 2 2 ambientes en los que actualmente yo me encuentro. Ujú, Por ejemplo, por una parte, bueno, yo trabajo en el municipio de aquí de San Luis y, por ejemplo, ahí sí manejan los lineamientos que marca la norma. ujú, De hecho, todos tenemos hasta cierto punto cursos, capacitaciones respecto a la equidad de género, la no discriminación, y por ejemplo, acá en otro trabajo que tengo, que es una empresa privada, no se maneja eso, pero por ejemplo, en donde yo trabajo en la empresa,
es más gente joven, no hay tanta, ¿cómo decirlo? No hay tanta problemática en ese sentido y yo siento que por parte del municipio sí, ¿por qué? Porque es gente un poco más adulta que en su momento pues no se le dio la capacitación que requerían y que actualmente, pues, obviamente están capacitando y les está funcionando. Es un contraste, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá en donde yo trabajo, en la empresa privada, pues no tienen esas capacitaciones, no tienen esos conocimientos, más sin embargo, han crecido con la idea de que hay que ser iguales, ser equitativos, y en la otra siento que anteriormente no se manejaba de esa forma. Entonces, desde mi perspectiva, sí me ayudó este trabajo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a contrastar dos mundos que son totalmente diferentes y que se pueden mejorar en ambos hábitos. Ya. Alcanzaste a ver los retos que tenemos como sociedad. Exactamente. Gracias, perdón. Claudio, adelante, te escuchamos. Bueno, yo trabajo en un almacén, una distribuidora de refacciones y la estructura pues está creciendo muy fuerte, entonces de 10 años a la fecha, creo que igual identifico con mis compañeros que hay colaboradoras de planta, que son surtidoras, de hecho acabamos de meter mujeres, empacadoras, en embarques. Por la naturaleza del recibo de materiales no tenemos damas, pero tenemos supervisoras, creo que en ese aspecto se cumple, la equidad de género. Lo que yo estoy identificando ya detalles que el crecimiento no ha surgido estructuralmente y creo que el involucrar estos temas no es la prioridad. No lo tienen, suceden porque pues se involucra, pero no lo veo con la importancia necesaria. Creo que es un estándar en la industria. Lo meten porque se tienen que meter, pero Ujú, realmente no por una, sensibilidad, adaptarlo porque realmente la industria lo necesita. Ejemplo tengo que hay personas que se identifican, con diferente género pero ya estando ahí se supo, entonces, pues, en efecto no sucede la discriminación, pero los candidatos que llegan a postularse la misma jefa, mujer de recursos humanos, indica, pues, ¿sabes qué? Este, la empresa es conservadora, entonces, pues, en medida de lo posible, pues, no hay que optar por esas personas. Entonces, como tal, no se ve la discriminación directa con la persona, pero sí sucede. Entonces, digo, porque todavía los dueños están muy apegados a la toma de decisiones. La estructura está apenas, surgiendo, a pesar de que, pues, es una empresa, que distribuye a nivel nacional. Entonces, estos temas, pues, sí me sirven. Por ejemplo, yo hice la evaluación y en puntaje quedamos, o sea, de acuerdo a lo que vimos, quedé a la mitad, o sea, ni siquiera se consiguió, o sea, sí no suceden muchas cosas, capacitación y todo eso, y todo lo empiezan a involucrar de acuerdo a la necesidad operativa, pero creo que o el objetivo de la empresa es el cubrir, vender más, el ampliarse, y como que, pero ahora tienes que meter la norma, bueno, métela, pero no es como una convicción de estar, este, conforme a lo que ahora se establece. Entonces, de mi parte, yo creo que hay mucho que hacer, en la empresa, ya enfocando y desarrollando bien, no tenemos gente con discapacidades, y hay operación que se puede adaptar para incluir a este tipo de personas, pero digo, no sucede al día de hoy. Entonces, así conforme yo platiqué con algunos compañeros de otras empresas, lo mismo, lo involucran porque lo exigen, porque ya lo están metiendo, porque ya es una tendencia, no sé, pero no hay una convicción en la industria de ujú. cambiar. Seguimos con la estructura antigua, y nos cuadramos sobre eso. Afortunadamente no hemos tenido casos de acoso, marcados o algo donde haya jefes donde, sí estén solicitando algún intercambio por beneficios o así. Eso creo que, ha sucedido, pero creo que no hay un protocolo, no tenemos un protocolo, no tenemos un grupo que vaya a tomar la rienda de los casos. Entonces, sobre eso yo creo que estaríamos en unas situaciones delicadas al no saber cómo reaccionar ante esas situaciones. Creo que lo demeritan mucho y hacen como que no sucede nada, pero realmente, digo, no ha pasado nada, pero creo que estaríamos
muy vulnerables ante esas situaciones, y creo que eso es lo más delicado, porque sé que en otras empresas sí sucede, y pues optan por, este, sacar a la gente, quitarse los problemas. Eso regularmente sucede, digo, de mi parte sí me ha servido bastante, porque realmente siento que estamos muy, muy vulnerables ante todo este tipo de normas. Gracias, Claudio. Comentaste algo que me parece sumamente importante y que quisiera hacer énfasis en que el hecho de ser mujer no garantiza la perspectiva de género. Ese es número uno. Es decir, hay que ser hombres y mujeres como hemos venido aquí al mundo a compartir, pero es importante adquirir el conocimiento, la práctica, las habilidades desde la perspectiva de género. Y la otra cosa muy importante es que el género no es exclusivo del ser mujer. El ser hombre es género. Y entonces, así como en la norma 025 hacemos énfasis por trabajar la igualdad laboral para las mujeres, es importante no perder de vista que los hombres pueden estar seguramente incurriendo en desigualdades que no estamos observando y que los primeros en tener que darse cuenta de ello son los hombres. Eso es bien importante, ¿eh? Porque estamos en un mundo cambiante y el género tiene que ver no con el hecho de ser hombre o mujer, sino con el cómo hemos aprendido a interactuar con las demás personas desde nuestro ser. Por eso la importancia de cuál es tu identidad que veíamos en la primera sesión. O sea, quién eres, cómo te construiste y cómo a partir de eso has aprendido a interactuar con otras personas, hombres y mujeres en cualquier contexto, la pareja, por supuesto, los hijos, los hermanos, los amigos, los compañeros de trabajo, de la escuela, etcétera. Es la forma en cómo hemos aprendido a interactuar y a manejar el ejercicio del poder. Eso es el género. Y entonces el reto también para los hombres es cómo identificar estas posibles desigualdades que nos vulneran a todos y a todas, como dice muy bien Claudio, por desconocer las perspectivas, la de derechos humanos, la de género, la intercultural y tantas otras más que a lo mejor apenas estamos incorporándonos en nuestra vida cotidiana, profesional, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien, Claudio. Creo que por ahí Sofía también quería comentar algo. No sé, Sofía, ¿te arrepentiste? Hola, maestra, buenas noches. Hola, adelante, te escuchamos. Gracias. Maestra, yo hablando desde mi trabajo, que es en el sector educativo, Ujú, se ha visto una inclusión en el sentido de, antes era muy marcado que los alumnos que tuvieran algún tipo de discapacidad visual, auditiva, motriz, no presentaban examen de admisión. ¿Por qué? Porque no habían las condiciones, no ujú, había la preparación incluso con los maestros. ujú, De unos años para acá se ha, incluso habilitado un salón especial para, los alumnos que tienen algún tipo de discapacidad y se les asignan 2 profesores que los ayudan, a realizar su examen. Hemos tenido, alumnos que incluso han terminado su carrera, con la discapacidad que puedan tener. Ahora, en el sentido de los puestos, directivos, antes era muy marcado que solamente lo ocupaban lo que eran, hombres, solamente hombres eran directores y todo, y tuvimos, en el periodo anterior una mujer o sea, que llegó a ser directora. Se ha dado la oportunidad de estar ocupando ya ese tipo de puestos. En el sentido administrativo, era muy marcado que solamente las mujeres teníamos el puesto de secretarias, ujú, para desarrollar esas actividades. También hemos tenido compañeros que han desarrollado, con el nombramiento de secretaria, y han sacado, pues, bien el trabajo. Yo creo que aquí, a ujú, fin de cuentas, no importa si eres hombre o mujer, ujú, simple y sencillamente, yo creo que todos tenemos la capacidad para poder, desarrollar cualquier tipo de trabajo, teniendo la preparación y sobre todo, la actitud para ujú, poder desarrollarlo. ujú. Sí, totalmente de acuerdo, Sofía. El reto es ser funcionales en la vida, en la casa, en la calle, en el trabajo, en la vida cotidiana, donde sea. Ese es el tema de incorporar la perspectiva de género. Yo solamente quisiera hacer un apunte a lo que tú has comentado, que hay un riesgo
de segregar. El reto siempre va a ser incluir, pero incluir va a significar que todos nos involucremos en los procesos para que realmente el resto de las personas estén incorporadas en el quehacer, ya sea académico, laboral, etcétera, ¿no? Y lo cual es obviamente toda una dimensión desconocida, por así decirlo, en todos los sectores, pues porque no estamos habilitados. Aquí pasa mucho también. Tenemos alumnos que tienen diversas discapacidades y la verdad es que todos y todas, los profesores, los administrativos, el personal de intendencia, todo el equipo de la estructura de la universidad, por ejemplo, de la facultad, tendríamos que estar en esa disposición de adaptarnos a estas personas para que realmente queden incluidas, porque el riesgo es justo tenerlos separados. Pero bueno, ya es algo, ya estamos empezando y ya vamos adquiriendo más visibilidad a estas temáticas, porque todas las personas tenemos necesidades de participar en la vida económica, de participar en todas las áreas de la vida y ver la diferencia como algo que nos potencia como sociedad nos da pues otra categoría de seres humanos. Entonces es algo en lo que hay que trabajar desde las ideas, desde los pensamientos, desde la cultura, desde la deconstrucción personal y colectiva para volvernos a construir de manera más equitativa, inclusiva, y obviamente ponderando la diversidad como algo que nos hace mejores personas. Bueno, vamos a continuar, si me lo permiten, con este último módulo y justo partiendo de que las desigualdades, como lo dijo muy bien Claudio, nos vulneran a las personas, algo en lo que nos pueden vulnerar a todos y a todas en cualquier momento es el tema de la violencia laboral. Hoy vamos a ver como tercer tema la aplicación de este protocolo de prevención, de atención y erradicación de la violencia laboral que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal instrumentó como un apoyo para que en los centros de trabajo se adapte este modelo de acuerdo a las características de cada organización. El caso es que exista como un apoyo a la aplicación de la norma 035, específicamente en lo que tiene que ver con la violencia laboral. La violencia laboral es uno de los factores de riesgo psicosocial que está presente en todas las organizaciones y justamente se potencia por las desigualdades a partir de que nos vemos diferentes los unos a los otros. Y en tanto existan desigualdades o éstas se magnifiquen, siempre van a pagar el precio de todo esto las personas que puedan sentirse o estar en mayor riesgo de vulneración. Y entonces el reto para las organizaciones es no solamente identificar y analizar las causas, sino tomar acción para prevenir, para atender adecuadamente y para sancionar de acuerdo a como corresponda. Esto tiene que ser y tiene que surgir desde dentro de las organizaciones. Es bien importante partir de que como sociedad hemos aprendido que ante cualquier problema, generalmente queremos que venga un tercero a resolver el problema que tenemos, ya sea en la pareja, ya sea con alguien más, con una persona, con quien sea, porque no somos capaces de enfrentarlo directamente y con todos los argumentos adecuados para resolver cualquier problemática. Y la violencia laboral no es la excepción. Es algo que desafortunadamente tenemos, vivimos, lo presenciamos, lo tenemos muy normalizado desde la casa, en la calle, no se diga, y obviamente en los espacios laborales, y pensamos que eso no es un problema, que así es, que así nos tocó vivir, y la verdad es que la violencia laboral, como otros tipos de violencia, ni siquiera deberían de existir en nuestro radar. Sin embargo, hay una gran preocupación en el mundo del trabajo porque la violencia laboral está aumentando de manera muy importante. Tan es así que, bueno, eso ha provocado ajustes en las leyes, en los marcos normativos y acuerdos internacionales. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en este tema y este va a ser el motivo de la última tarea para esta sesión.
Entonces, bueno, el propósito de hoy es identificar las diferentes formas en que se manifiesta la violencia laboral, sus impactos, establecer las acciones para la implementación de procedimientos para prevenir, atender y erradicar los casos de violencia laboral derivados del vínculo de la relación laboral en el centro de trabajo. Y vamos a ver a lo largo de esta sesión, hay muchísimo material. Traté de sintetizarlo, lo vamos a ver de manera rápida para cumplir con el tiempo. Pero vamos primero a definir qué es la violencia laboral con base en las tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2014 y con base en lo que nos indica la Organización Internacional para el Trabajo. Vamos a ver brevemente algunos datos de violencia laboral. Hay diversas fuentes de información oficial derivada del INEGI, pero nos vamos a concentrar en la ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, de dos momentos importantes, las dos últimas encuestas, 2016 y 2021, para ver específicamente en San Luis Potosí cómo es que la violencia laboral se encuentra, cuánto ha aumentado y quiénes son los principales agresores que se identifican en los centros de trabajo. Vamos a ver algunos datos rápidos sobre el contexto normativo nacional e internacional y este protocolo que les comentaba desde un inicio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha propuesto como un modelo a seguir adaptable a cada centro de trabajo de acuerdo a sus características y como un elemento de apoyo para el cumplimiento de la norma 035, específicamente en lo que tiene que ver con la violencia laboral como un factor de riesgo psicosocial. Vamos a entrar entonces en materia a referirnos a lo que significa la violencia laboral. La violencia laboral es una forma de abuso. Abuso, obviamente, en torno a las relaciones laborales y refieren una situación que se presenta cuando hay asimetría de poder. Ya hemos hablado a lo largo de estas anteriores sesiones que hablar de la perspectiva de género tiene que ver con cómo hemos aprendido a interactuar con otras personas. Y el reto es vernos los unos a los otros en una condición de igualdad, sabiendo que no somos iguales. Lo que nos diferencia de los demás es la condición. No es lo mismo ser mujer que ser hombre y desde esa perspectiva, obviamente hemos aprendido o hemos permitido durante mucho tiempo, durante toda la vida, que son los hombres los tomadores de decisiones, que son los hombres los que son los proveedores, que los hombres son los que llevan la batuta en muchas cosas y las mujeres como al margen, ¿verdad? Pero también otras condiciones entre personas, por ejemplo, con discapacidad y las que creemos que no tenemos con discapacidad, pareciera que nosotros, heterosexuales, urbanos, por ejemplo, católicos, que es lo que prevalece en los rasgos que nos caracterizan como sociedad, parece que tenemos la preeminencia sobre quienes no tienen esta misma condición y desde ahí ejercemos el poder en posiciones como distintas. En el espacio laboral podemos tener jefes o jefas y esa posición con respecto de quienes somos subordinados manifiesta una asimetría de poder, pero también entre compañeros y compañeras de la escuela, del trabajo, en la casa, en la calle, teniendo la misma condición, pudiera ser que alguien se sienta superior al otro y eso ya lo pone en una condición asimétrica de poder en el ejercicio del poder con respecto de la relación con el otro. Entonces, es muy importante identificar esta característica del abuso porque se presenta en el espacio laboral con el objetivo muy específico y con la intención de causar daño psicológico, físico a una víctima porque se trata de un proceso de destrucción. Puede ser que alguien ni siquiera tenga conciencia de esto y su forma de actuar sea esa, ¿sí? Ganarle el espacio, no dejar al otro que avance, quitarle el logro casi de las manos, etcétera. Esos son abusos
que obviamente inciden, tienen un impacto y tienen un efecto sobre la víctima. Hay un autor, Heinz Lehmann, que define el abuso en el espacio laboral como aquella situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática, recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir. Aquí, esto que está marcado en rojo, que ustedes pueden leer perfectamente en su pantalla, es la clave para identificar cuándo está presente la violencia laboral. La clave está no en un hecho de que hoy llegó el compañero o el jefe malhumorado y dio gritos y dio portazos y aventó las cosas, porque puede ser que haya pasado una mala noche por alguna razón, algún problema personal, pero no es su conducta habitual. Sin embargo, cuando hay alguien que recurrentemente y de forma sistemática y por un tiempo prolongado tiene este comportamiento contra alguien específico o contra un grupo de personas en la empresa, esa es una manifestación de violencia laboral o abuso. Estas son las características que tenemos que tener bastante claras y sobre todo no perder de vista que tal vez el agresor no se da cuenta o no es consciente de eso, pero la finalidad es destruir con la intención de que la persona agredida tome la decisión de abandonar, de retirarse del espacio laboral. Obviamente esas acciones de abuso atentan contra la honra y la dignidad de las personas. Para la Organización Internacional del Trabajo, la definición es muy semejante a la que nos narra Heinz Lehmann y dice la Organización Internacional para el Trabajo, la acción verbal o psicológica de índole, otra vez se repite la clave sistemática, repetida o persistente, por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. Aquí quiero destacar una cosa importante de la OIT. Dice, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo. Quiere decir que algunos hechos pueden suceder en el inter, ¿verdad? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o cuando estamos de comisión, es el momento propicio para que alguien pueda ser agredido aprovechando que está fuera de un contexto inmediato, ¿sí? Es importante no perderlo de vista. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 3 señala, y se refiere al hostigamiento, con dos elementos importantes. Define el hostigamiento vertical en el ámbito laboral y que se expresa con conductas verbales, físicas o ambas. Aquí quiero decir, aprovechando la palabra de hostigamiento, que tenemos también aquí en la pantalla en el título, acoso laboral. Y son dos palabras que son lo mismo en su definición, pero ¿dónde está la diferencia entre que el acoso sucede entre pares, entre compañeros? Compañeros de clase, compañeros de trabajo, compañeros entre ciudadanos en la calle, hermanos en la casa. Y hostigamiento es cuando hay una referencia en la relación entre dos personas, cuando hay una manifestación de autoridad real, es decir, del jefe al subordinado, del maestro, la maestra hacia los estudiantes, del papá hacia los hijos. Pero en la definición, acoso y hostigamiento son formas de abuso. La definición es exactamente la misma, simplemente se diferencia entre quienes se da el abuso, entre compañeros o entre jefe subordinado. Con esto entramos al marco conceptual de género y derechos humanos que vamos a revisar rápidamente. ¿Cuáles son esos elementos del acoso laboral? Primero, el objetivo es intencional. Hay una intención. Puede ser que el agresor no esté consciente o probablemente sí, pero la intención es, entre otras palabras, intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocionalmente o intelectualmente o moralmente al demandante o a la víctima con miras a excluirlo de la organización o simplemente satisfacer la necesidad por parte del
hostigador o del acosador de agredir, controlar y destruir. ¿Por qué podría tener esto un objetivo de satisfacer al agresor haciendo eso? Pues porque eso le valida en el ejercicio del poder. O sea, no perdamos de vista que aquí estamos en el juego del poder. O sea, siempre que hablamos de la perspectiva de género, no es tanto el hecho de hablar de hombres y mujeres, sino de cómo es que hemos aprendido a interactuar con las demás personas, hombres o mujeres, entre hombres o entre mujeres, en el ejercicio del poder. Es decir, generalmente hablamos que las mujeres se sienten agredidas por los hombres, pero en general puede ser que una mujer agreda a otra mujer siendo compañeras o siendo jefa, o una mujer jefa agreda a un hombre porque está justo en una posición de poder y ve al hombre en una posición de subordinación. ¿Sí? Entonces es esta la idea que está detrás de la perspectiva de género y que en un entorno laboral es importante como saberla detectar, porque el hecho de ser mujer no significa que todas las mujeres seamos sumisas, frágiles, débiles, sino todo lo contrario, y que además en el uso del poder lo hagamos de manera tradicional, es decir, el machismo en el cuerpo de las mujeres. Entonces, en la perspectiva de género, no es, aclaro muy bien esto, no es que estemos en discordancia con el ser hombre o que queramos anular a los hombres. Lo que queremos es erradicar el machismo, que se hace patente o evidente en los hombres tanto como en las mujeres y se reproduce en unos y en otros, porque es una forma de transmitirnos la cultura, es una forma de transmitirnos tradiciones, es una forma de transmitir formas de proceder que son aprendidas y que no necesariamente nos abonan a tener buenas relaciones, sino a el control del poder. Entonces aquí por eso es muy importante no perder esto de vista, porque puede ser que quien en la imagen esté agrediendo a la persona que vemos ahí sobre la computadora, si ven, son manos femeninas que están ahí sometiendo a un hombre. Y entonces no es el hecho de que una mujer lo haga y sea correcto o que lo permitamos, sino que en una mujer puede estar aprendido el machismo y siendo reflejado de esa manera para someter a alguien porque lo ve inferior, lo ve subordinado o simplemente lo ve frágil, siendo compañeros en un mismo nivel de escolar o de trabajo o de X relación que se tenga, ¿no? Entonces, se denomina acoso moral o al acoso laboral porque incluye un trato objetivamente humillante que afecta la integridad moral y que causa un perjuicio moral. Y obviamente la forma más grave de acosar u hostigar en el espacio laboral, pues tiene que ver con lo más íntimo, lo más sagrado que tenemos las personas y que tiene que ver con justamente nuestra sexualidad. Y aquí en el tema de específicamente el acoso o el hostigamiento sexual, quiero hacer referencia a que no es necesariamente que la persona agresora sexualmente esté ávida de la relación sexual, sino que lo que le excita es justamente el hecho de poder someter, tener una víctima y agredirla en lo más profundo e íntimo que tiene una persona, que es su intimidad, su sexualidad. Y eso es lo que la empodera o le hace sentirse poderosa. No quiero, perdón por el término de empodera, porque es más bien el empoderamiento femenino es otra cosa, pero es con lo que la persona refuerza su condición de poderío frente a la víctima. O sea, el agresor en todos los términos se alimenta de ver la fragilidad de la víctima. Y entonces puede ser en cualquiera de las formas, en un espacio laboral, pero en el terreno de la sexualidad es justamente lo que le sigue alimentando esa posición de poder sobre la persona que puede ver más frágil, ¿sí? Su propia intimidad.
¿Cuáles son esas características del acoso laboral? Bueno, ya lo hemos comentado al definirlo. La primera es que el objetivo es intencional, no es casualidad, tiene una intención en el fondo. Es horizontal cuando estamos hablando entre pares y es acoso laboral. Es vertical cuando hay una relación de subordinación real, cuando hay un jefe que está relacionado con los subordinados y ese es el motivo de la agresión o de sentirse superior a quien está agrediendo. Son conductas ordenadas y relacionadas y que además debe haber evidencia que coincide con lo que la víctima está denunciando. Si no están estos elementos presentes, va a ser muy difícil diferenciar o caracterizar la forma de acoso que se presenta en el espacio laboral. La otra cosa que lo hace también muy difícil es que tenemos todo esto bastante normalizado. Y en espacios, pues es que aquí así se usa. Y entonces como aquí así se usa y ya has llegado, tienes que aprender o a quedarte calladita o aprender las formas de interactuar. Entonces, justo el reto es romper estos paradigmas, identificarlos, analizarlos, identificar las causas y tratar de prevenir en lo posible. Ujú. Y si hay que sancionar, hay que estar muy atentos a que esto esté vinculado realmente con el reglamento interior para que no vayamos a tener una acción contraproducente y que no podamos eh, defender laboralmente, ¿no? Ya lo comentamos, la tipología del acoso laboral es horizontal entre compañeros de ambiente de trabajo. Los sujetos activos, pasivos, tienen la misma jerarquía ocupacional. Y aquí quiero hacer un paréntesis entre cómo las personas hemos aprendido a jugar estos roles. De repente somos activos, de repente somos pasivos, pero cuando siempre somos pasivos, estamos facilitando que el sujeto activo llegue al abuso. Y entonces aquí, obviamente, es una de las tareas que tenemos que hacer socialmente, bueno, hablando para empezar en términos individuales y luego colectivos, tenemos que crear sujetos, personas empoderadas, en donde todas, si queremos estar en condición de igualdad, aprendamos a jugar este rol activo para estar en igualdad de circunstancias con quien tengamos una relación, independientemente del tipo de relación. Digamos, no es, hay como una tendencia a decir, no puedo ser pasivo frente al jefe porque me merece todo mi respeto. No quiere decir que vayamos a tener una actitud altanera frente a una autoridad o frente a otra persona con la que estamos interactuando, sino sencillamente tener esta capacidad de dialogar de manera asertiva, de ver puntos de vista en donde mi punto de vista sea tan respetable como el de la otra persona y podamos entablar un diálogo, una relación que nos lleve a un buen ejercicio de los derechos y de la actividad que estemos desempeñando, ¿no? Pero tenemos que aprenderlo, tenemos que desarrollarlo y es todo un reto y esto va muy de la mano de la estrategia del feminismo de el empoderamiento, no solamente de las mujeres, también de los hombres. El empoderamiento es un ejercicio del poder que rompe el paradigma del ejercicio tradicional macho del poder que tiende a someter y a controlar. El empoderamiento es ponernos en la misma posición del que tengo enfrente, dialogar, acordar y llegar a un mismo punto de encuentro por más complicada que sea la situación y claro, desde la postura que cada uno tenemos en el espacio laboral que nos corresponde. Eso es en cuanto al acoso y en cuanto al hostigamiento, que aquí es esta tipología vertical ascendente que ocurre por un superior jerárquico de la víctima, es decir, el jefe frente a la persona subordinada. Y vertical descendente que ocurre con menos frecuencia, pero es entre quienes ocupan puestos subalternos con respecto del jefe victimizado. ¿Sí? Entonces se dan casos, menos casos denunciados, pero sabemos las historias, ¿no? O sea, la clásica
secretaria que está hostigando al jefe, ya sea seduciéndolo o presionándolo por un incremento de algo, por una mejor posición laboral, por lo que sea, ¿no? Son posiciones de poder donde la persona siente que tiene esta capacidad de influir. ¿Cómo se expresa la violencia laboral? Vamos a verlo desde el círculo interno, que empezamos por el inciso A, medidas organizacionales, que tiene que ver, es grande la lista, pero aquí solamente identifiqué algunas, nada más para dar algunas pistas. ¿Cómo desde la organización se puede expresar la violencia? Generalmente decimos, la violencia pueden ser gritos, amenazas, em, violencia psicológica, etcétera, pero también desde la organización hay estrategias para minimizar a la gente, para ofenderla y humillarla, por ejemplo, designándole trabajos degradantes o los peores trabajos, o trabajos innecesarios, monótonos, repetitivos, sin valor, sin utilidad, o designando tareas por debajo de las calificaciones o habilidades y competencias de las personas, o simplemente no asignando ningún trabajo. Porque no perdamos de vista que la intención es que la persona que experimenta la violencia, que es la víctima, decida por sí misma abandonar el espacio laboral. Acuérdense que esa es como la intención. Otra forma de expresión es el aislamiento social, es decir, incomunicar a la persona, mandarla lo más lejos posible, quitarle todos los medios posibles para que esté en contacto con demás personas para hacer sus funciones. Ignorarla, eso es bien común y lo aprendimos todo mundo desde siempre, casi desde la casa y desde todos los espacios escolares donde hemos transitado las personas. Alguien no está de acuerdo conmigo y sencillamente dejo de dirigir la palabra. Y eso ya es una forma de violencia pasiva. La aprendimos desde siempre y la reproducimos con una singular alegría. Provocar la división entre compañeros o provocar la división del jefe hacia los compañeros para ver cómo se debaten ahí, digamos, sin una solución, porque simplemente quien está provocando la agresión está disfrutando de lo que está provocando. Obviamente, quien está siendo agredido generalmente opta la mayor parte de las veces por irse aislando porque siente que no es parte, que no se le permite, que no tiene el espacio, que no se le reconoce el lugar y entonces provoca el aislamiento y se nos olvida que los seres humanos estamos acá compartiendo esta vida justamente porque somos entes sociales y venimos a interactuar unos con otros. Y entonces esto va provocando que se vaya rompiendo la red de apoyo que todas las personas necesitamos en cualquier lugar donde nos encontremos para salir adelante, para sacar la chamba, para sentirnos útiles, para todo. Tercera característica o formas de expresión, los ataques a la vida privada de la persona. La crítica constante hacia la vida privada o íntima de las víctimas es uno de los temas más sabrosos para cocinar la violencia laboral. Empezar a hacer el chisme sobre que si la persona hizo o no hizo, se fue o con quién se fue, o qué pasó después de tal o cual celebración o actividad, o lo que sugiere estar viendo a dos personas interactuar, ya dio para tratar toda una historia y fastidiar la vida privada de la persona a la que con toda intención alguien pone en el escenario para agotarla, para destrozarla, para destruirla. Hay quien llega al extremo de hostigar o acosar a través de meter miedo nocturno con llamadas amenazantes, atribuciones a fallos psicológicos o falsas enfermedades, burlarse de algún defecto personal. Todo esto que en algún momento hablábamos en la primera o segunda sesión, no recuerdo bien, sobre esto que nos diferencia a las personas y que sale a la mejor de los estándares, pero que cuando hay toda una intención de fastidiar a alguien,
las personas agresoras magnifican para caracterizar a las personas y con esto hacer enfática la humillación, ¿verdad? Hacia ellas. Y bueno, las agresiones. Las agresiones que pueden ser de cualquier tipo, físicas, verbales, psicológicas y las que están al alcance para hacer daño a las personas. Todo esto tiene efectos que luego no logramos observar, pero tiene un efecto en la persona que es agredida, tiene efectos en la sociedad, obviamente en los empleadores, en las empresas, tiene un impacto y también socialmente. Entonces, en la persona, pensemos nosotros, ¿no? En nosotros mismos. Cuando nos sentimos estresados, con ansiedad, con depresión, con frustración, con impotencia, con insomnio, fatiga, disminución de la autoestima, cuando tenemos todas las enfermedades que terminan con itis, gastritis, colitis, etcétera, cansancio mental, úlcera, riesgos de suicidio, hábitos adictivos, entre otras. Muchas de las veces son provocados por el clima, la dinámica laboral en la que estamos inmersos. Una persona que está viviendo violencia laboral, obviamente, puede tener todo esto y algo más, de lo cual a veces ni cuenta nos damos. Y lo peor es que pueden llegar a sucesos determinantes, como poner fin a la vida de una persona porque no encontró la red de apoyo para la contención o para la canalización o la solución de la problemática que estaba experimentando. Y ya cuando nos damos cuenta, ya no hay remedio, ¿no? Y nos olvidamos también de que algo que sucede con la violencia en cualquier espacio, doméstico, familiar, callejero, obviamente laboral, es que la violencia va escalando. Si no le ponemos un freno, la violencia escala a formas cada vez más graves, pero además con daños o perjuicios que pueden ser definitivos para las personas, como la muerte. A nivel social, un efecto es el aislamiento porque se van deteriorando las relaciones y las personas optan por ya mejor no interactuar con los compañeros de trabajo o los compañeros en la escuela, pues porque ya están cansados de las agresiones, de los apodos, de las humillaciones, etcétera, ¿no? Hay un sufrimiento cuando hay estereotipos, ¿no? A veces me parece que es muy común y muy fácil ponerle un apodo a una persona y decirle, no, ahí viene el gordo y ahí va el gordo y ahí va la flaca. Y a lo mejor esa persona acepta, no se queja, no dice nada, pero no sabemos cómo eso está minando su vida interior. Y no nos ponemos a pensar en el efecto que eso pueda tener a largo plazo y de inmediato en la vida de la persona. Pero lo que sí es un hecho es que la persona va aislándose. En el trabajo, esto es un reflejo del ausentismo, ¿sí? De que se provoque el despido o que la persona abandone el trabajo. Y si permanece, pues obviamente su productividad se ve minada porque no tiene el ánimo de trabajar y hay una discapacidad laboral más allá de que la pueda tener en la realidad, ¿sí? Son algunas características sociales que podemos observar en el entorno. ¿Cómo afecta el acoso laboral a la dinámica de las empresas? Pues obviamente, si hay hechos violentos en las organizaciones, actos de discriminación, señalamientos, como ya hemos mencionado, diferentes formas organizacionalmente de demostrar que las personas no están en igualdad de condiciones, va a haber una clara disminución de la productividad, ya sea individual o en equipo, o la resistencia a trabajar en equipo, y eso va a minar los resultados de la organización. No va a llegar la organización a las metas establecidas, o le va a costar mucho trabajo, o va a tener que invertir el doble o el triple, porque hay algo que no logra desatorar que hace una disminución en esta productividad. Hay desmotivación, el ausentismo cuesta, la rotación de recursos humanos cuesta, hay deterioro de las relaciones laborales y obviamente cuando hay abandono, liquidación o despidos, sobre todo injustificados y que merecen una demanda laboral, pues hay gastos.
Hay gastos y hay tiempo que se tiene que invertir para resolver esto por la empresa. Y obviamente hay un daño moral que deja ahí una marca, ¿no? A nivel también social, en términos macroeconómicos, la violencia va generando un aislamiento y un deterioro del tejido social. Y eso es algo en lo que si no lo vemos, no lo logramos identificar con oportunidad, va a ser muy difícil la recuperación de la confianza socialmente hablando a nivel macroeconómico. Y entonces, pues, digamos, en lugar de ir abonándole a disminuir las brechas de desigualdad, la violencia laboral puede ser un factor que aumente las brechas de desigualdad y que sea muy difícil que logremos que nadie se nos quede atrás en esta búsqueda del desarrollo y del bienestar. Y una cosa que en términos macroeconómicos es algo que no logramos ver es que cuando una persona o las personas abandonan el trabajo, a nivel familiar, por ejemplo, pensemos, ¿verdad? De todos los que integramos nuestra economía familiar, si alguien abandona el trabajo porque ya sufrió demasiado estrés, demasiada acoso o hostigamiento laboral y decide retirarse de su fuente de empleo, no por esa razón va a dejar de tener gastos. Es decir, los demás integrantes de la familia solventamos los gastos económicos que nos reporta la persona con la que convivimos en tanto se recupera o encuentra una nueva fuente de empleo. A nivel macroeconómico, cuando las personas abandonan su empleo, esto significa que los que sí estamos trabajando, los que somos la población económicamente activa y estamos ocupados, tenemos la carga adicional por aquel que abandonó el trabajo. Y el problema del que abandonó el trabajo por estos motivos no es que además vaya a encontrar rápido otra fuente de empleo con la misma categoría y el mismo nivel de ingreso, sino que va a ser difícil para la persona querer incorporarse nuevamente a la vida activa laboralmente. Y eso hace más pesada la carga laboral para los que sí estamos trabajando. Entonces, ese tipo de efectos no logran verse a nivel macroeconómico, pues porque muchas de las veces las personas estamos centradas en nuestro individualismo y no vemos el impacto que tiene la interacción aprendida con las demás personas con las que convivimos, particularmente en el espacio laboral. Entonces, en una gráfica muy sintética de todo esto que hemos comentado y utilizando la técnica del árbol del problema, yo veo la violencia laboral desde la raíz del problema con estas conductas, con estas actuaciones que van buscando consumir emocionalmente, dañar, ofender, eh, humillar a las personas con el propósito de sacarlos de la organización, controlando, agrediendo, destruyendo, ¿no? ¿Quiénes son los medios? No hay más que de dos, los compañeros de trabajo y los superiores jerárquicos, que son los dos actores fundamentales en todo este proceso. Y en el follaje del árbol están todos los efectos, lo que impacta a las personas, el estrés, las enfermedades, los riesgos de suicidio, las adicciones, los impactos sociales, el aislamiento, el deterioro de las relaciones sociales y laborales, la disminución de la productividad, el impacto a largo plazo de todo lo que le implica a la persona reintegrarse a la vida económica y seguir participando económicamente con el peso que nos representa a los que seguimos laborando y obviamente lo que afecta a la empresa y que a lo mejor la empresa no es muy consciente de eso, lo deja pasar, no actúa, no previene, no atiende y sin embargo le está afectando porque disminuye la productividad, hay desmotivación, hay ausentismo, hay rotación, tiene que invertir, tiene que pagar indemnizaciones, riesgos, aspectos laborales, etcétera. Esta es la foto de la violencia laboral. ¿Qué derechos humanos se violentan cuando hay acoso o hostigamiento laboral? Porque ¿cuántos derechos humanos ustedes se imaginan que se están violentando en un espacio laboral cuando suceden ese tipo de cosas? ¿Quién me dice? Al menos uno, dos, tres. ¿Qué derechos humanos creen ustedes que se violentan?
¿Ni idea? Adelante, Luis Felipe. En principio, el derecho humano a un trabajo ¿Ni idea? Dice Juan Francisco. Sí. Vamos viendo. El derecho a la vida porque se pone en riesgo la salud de las personas cuando se genera una crisis psicológica o un trastorno mental. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muy bien. Entonces, se violenta el derecho a la vida, se violenta el derecho a la integridad física, psicológica o moral, pues porque todas estas cosas que ya hemos mencionado previamente alteran la salud de las personas física y mental. Y obviamente causan un impacto moral. La humillación tiene un impacto en las personas. Dice Carlos que es la discriminación y la igualdad, claro. También se violenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Se acuerdan que comentábamos recientemente y previamente que somos una sociedad muy dada a estigmatizar por un defecto, una característica personal que tengamos o que tengan las personas y ya vamos ahí haciendo estereotipos o estigmas? Bueno, esto es una inhibición, una violación al derecho de del libre desarrollo de la personalidad. Y esto tiene que ver con esta apertura hacia las demás personas sobre su apariencia. No sé si ustedes sepan, pero en países en Europa, por ejemplo, están practicando ya para efectos de contratar a las personas el que no se exija la hoja de vida o el currículum vitae con fotografía, porque hay un sesgo de contratar a las personas según la apariencia física. Y entonces aquí la tendencia es obviamente que no nos fijemos en la apariencia de las personas, sino en que las personas tenemos capacidades para desempeñarnos en ciertas funciones y tenemos ciertas habilidades y competencias que nos hacen merecedoras de las posiciones laborales que pueden estar vacantes. Eso tiene mucho que ver con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, olvidémonos de los sesgos por si la persona tiene tatuajes, tiene un defecto visible, usa piercings, se pinta el pelo de no sé cuántos colores, ese tipo de cosas que en otro tiempo era una condición para acceder al trabajo, hoy puede ser una violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Se violenta el derecho, el acceso a una vida libre de violencia, principalmente hacia las mujeres. ¿Por qué? Pues porque hemos sido históricamente, hemos tenido una postura, sobre todo para el espacio laboral, como hasta muy recientemente, ¿no? Y entonces hemos sido siempre el sujeto pasivo y de ahí la importancia del empoderamiento femenino para lograr ponernos a la altura de las circunstancias como sujetas activas en cualquier tipo de relación e inhibir o no ponernos en riesgo de vivir cualquier tipo de violencia. Se violenta también el derecho a prohibir la discriminación, que ya lo hemos comentado. El acoso laboral, la violencia laboral es una forma de discriminación que atenta contra cualquier persona, hombre o mujer o cualquier identidad que se tenga. Se violenta el derecho al trato digno, porque justo cuando se ejerce la violencia con diferentes tipos de conductas, se desconoce a la víctima como persona con derechos humanos y sujeta de derechos. Y por lo tanto hay una intención de cosificar y maltratar, entendiendo por cosificar el trato a la persona como si fuera un objeto de uso. Es importante esta diferenciación. Las personas no somos objeto de uso, no somos cosas, somos sujetas de derechos, todas las personas. Se violenta el derecho a la honra, sobre todo cuando alguien tiene esta intención de meterse en la vida privada, en la reputación, etcétera. Se violenta el derecho al trabajo, porque obviamente pone en riesgo una fuente de ingresos y que va vinculado también a otros derechos como el medio ambiente laboral sano.
siempre pienso que la violencia laboral es como la humedad que hay luego en las casas, ¿no? Sobre todo ahora que estamos experimentando mucha lluvia, en muchas casas seguramente nos vamos a dar cuenta que las paredes se humedecen y cuando no se atienden adecuadamente, yo creo que todo el mundo conocemos o identificamos este aroma de humedad que puede ser nocivo cuando ya hay hongos de por medio, ¿no? Es decir, la violencia es como esto, la humedad que va permeando las paredes de una organización y lo peor es que la normalicemos porque no nos damos cuenta y esto puede ser altamente nocivo, no solamente para la persona que es agredida directamente, sino para el resto de los integrantes del equipo, porque indirectamente están experimentando, están viendo la violencia que sufre otra persona. Y eso está dañando el medio ambiente laboral. Se violentan las condiciones justas de trabajo. Justamente el trabajo se vive un ambiente laboral insano y todos esos son los derechos vinculados al derecho al trabajo y obviamente son este, afectados cuando hay una situación de violencia laboral. Se violenta la igualdad. Violencia está colocando a las personas en una condición desigual. Y obviamente por la condición de las personas puede haber personas que estén más en riesgo que en otras. ¿Quiénes pueden estar más en riesgo? Aquellas que no logramos aceptar porque culturalmente no logramos asimilar que aunque no nos gusten ciertos perfiles de personas, con quienes necesitamos interactuar. Y obviamente se inhibe también o se violenta el derecho al nivel de vida adecuado. Si una persona está en riesgo de perder su trabajo, está perdiendo el nivel adecuado de vida. Es decir, el nivel de vida que las personas tenemos, ingresos de nuestro sueldo y salario. Puede ser que alguien reciba un nivel de ingresos muy alto, pero su nivel de vida sea, porque así lo ha decidido, tener, digamos, las condiciones más sencillas para vivir. Tener un nivel de vida que le cuesta mucho trabajo sostener. Sin embargo, es un derecho. Y ese derecho se puede perder si está en riesgo de perderse el trabajo. Entonces, hay 12 derechos humanos que pudieran estarse experimentando acoso u hostigamiento laboral. ¿Cómo es? Aquí hay varias encuestas que les recomiendo revisar, no las vamos a ver todas porque nos llevaría gran parte de la sesión, pero todo es material que pueden encontrar en las fuentes. Sale cada trimestre la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, la ENVIPE, la encuesta de cohesión social y prevención de la violencia y la delincuencia, la ECOPRED, y la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares, que sale cada 4 años, la ENDIRE. Vamos a comparar la ENDIRE del 2016 y la de 2021, que son las últimas, para ver cómo ha evolucionado la violencia en los espacios laborales, principalmente hacia las mujeres, en estos dos momentos de este tema. La información que está en morado nos está indicando que las mujeres que fueron entrevistadas en esta encuesta en el 2021 señalaron en qué medida se sintieron violentadas a lo largo de la vida. Una cosa importante cuando analizamos nos está indicando de percepciones. No son hechos objetivos que hayan experimentado las personas y que tiene que ver también con el grado de conocimiento de las personas que están siendo entrevistadas.
casos de experiencias de violencia. Pero si la persona las reconoce, entonces obviamente las va a exponer, ¿sí? Este puede ser un dato importante simplemente para identificar en qué estatus nos podemos encontrar. Una cosa muy Guerrero, Oaxaca, Michoacán, uno podría pensarse, caray, ¿por qué esos estados tienen menores prevalencias hacia la violencia laboral? Puede haber varias explicaciones. Dos que se me ocurren a mí de entrada es estados en donde laboralmente las personas tienden más a ser trabajadores independientes que trabajadores formales. Lo que significa esto de lo que estamos hablando, la característica de la violencia laboral a lo largo de la vida. Este verde significa las mismas personas nos muestra al menos que estamos siendo conscientes o más. Pero, ¿qué opinan las personas que declaran en esas encuestas? ¿Quiénes son los agresores? Lo verde de la vida. Vámonos con lo verde que está aquí en la gráfica. Lo más oscuro es el último dato más reciente del 2021 y el dato más claro personas, las mujeres, reconocen como los principales agresores a los compañeros o compañeras de trabajo, con una variación de 42. Y los demás casos van disminuyendo. Disminuyó ligeramente ser el agresor o reconocer en el conoce al cliente como un agresor, al gerente, a una persona desconocida con menor proporción, a otra persona o a un familiar del trabajo. Y a lo largo de la vida de la persona que declara en estas entrevistas, reitera todavía que el principal agresor es 31.4% a 37%. ¿Dónde ocurre la violencia laboral? Ya dijimos que la violencia laboral, según la definición de la Organización Internacional para el Trabajo, ocurre en el sitio. Se levanta la información que es en las instalaciones del trabajo donde ocurre
laboral, entendiendo que estos otros espacios, la calle, cerca del alguien, y ahí se dio alguna situación en donde alguien se sintió agredida. O en el transporte público, que nos parece bastante ver, que reproducen desigualdad. Y ese es el tema en el que tenemos que poner atención. O nuestro rol como sujetos activos con respecto a las condiciones de desigualdad entre las personas con las que políticas integrales dentro de las organizaciones. Luego decimos que se atienda. Puede haber normas, como ya las hay, puede haber reglamentos. No lo asumimos integralmente desde nuestros espacios más inmediatos, no se resuelve el problema. Una ley en sí misma no resuelve un problema. Quienes lo atendemos y de nuestra capacidad de influir en el ambiente en el que nos encontremos para quiere decir que el abandono de los trabajos está también en aumento y eso es un peso extra, un peso muerto extra para los que sí estamos colaborando. Prevenirlos y sancionarlos. Y tercero, para algunas manifestaciones de violencia, la incidencia por sexo son muy parecidas entre hombres y mujeres. Hay un dato muy importante que de parte del diagnóstico de una de quienes más lo denuncian, al menos en términos de una, no legalmente, pero sí en términos
en reto la masculinidad, haciendo alarde de que nos indica que desde la perspectiva de género, hombres, entre hombres, ¿no? Cuarto, las conductas con mayor controlar, humillar. ¿Cuál es el contexto normativo? No nada más en México y no nada más en San Luis Potosí, sino en todo el mundo. Este fundamento que brevemente hemos estado comentando y que de alguna manera es la base para tiene como base una recomendación en materia de salud en el trabajo, tiene o considera la violencia laboral como un riesgo psicosocial muy importante para atender el tema desde dentro de cada organización. Bueno, en la Ley Federal del Trabajo, desde el 1 de mayo del 2019, se incorporó el acoso sexual porque caen en la categoría de delito. Entonces, esto tiene que ver obviamente tendrán que buscar el apoyo institucional, pero la idea es la forma en cómo se establecen las relaciones laborales en el espacio laboral. Miden en los resultados que tienen o que se espera en la organización. En la organización. Y el convenio 190 y la recomendación
cosas que estamos obligados, pero no conscientemente de aplicar, ni siquiera se ven los costos por no atender estos temas. A nivel internacional, imagínense lo que significa que la violación o el abuso de los derechos humanos y promover un entorno de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso. Tan importante y es importante, obviamente, conocerlo y aplicarlo. ¿Cuál es la historia de esta norma en México? Igual que en el convenio 190, México tiene una historia, un recorrido que para algunos el mecanismo que facilite esta aplicación de la reforma a la Ley Federal de Trabajo en la Federación, una versión preliminar de la norma 035 con la intención de esta norma a partir del 23 de octubre del 2018. Y observar que sí, que no, que se puede mejorar para efecto de que estemos incidiendo en una cultura que en el espacio laboral riesgos psicosociales. El tema es que si no tenemos para esto carga, pero no con una ventaja positiva hacia mejorar nuestros ambientes. Laboral. Y los beneficios de esto
es en la mejoría de la salud y bienestar de los trabajadores, reducir la rotación está Pero no ausente está. dentro del espacio laboral. Y eso pasa. Entonces, esto es una respuesta a la necesidad de proteger todos esos factores psicosociales, el entorno laboral, que es el clima de la organización, pero muy importante, prevenir la violencia laboral. Entonces, allí no hay que perder de vista este tema. Y seguramente ustedes que conocen bien la norma ya saben que se cuentan con cuestiones el bienestar laboral, se reducen los factores de riesgo al reducir el ausentismo y la rotación. Hay un ambiente laboral favorable para las personas y obviamente esto mejora la imagen que se requiere. Y bueno, algunos control sobre la carga de trabajo, las relaciones negativas y el no compromiso potencia los riesgos psicosociales. Entonces, la norma para que las organizaciones lo adopten y lo adapten de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, experimentar más violencia por estos rasgos culturales que tenemos de una sociedad
la discriminación y la violencia contra las mujeres. Y el último, el convenio 190. Para implementar los procedimientos que sean necesarios. Laboral en el espacio laboral, incluyendo el acoso y si ella le coqueteaba y él aceptó el coqueteo o si él empezó a no lo propició y sin embargo hay la insistencia de la otra parte. Otro no acepta el rompimiento, eso no es acoso laboral. Esa es una relación que se dio entre personas y que coincidió. Fiscalía y en el caso del acoso laboral es
se consideran los siguientes actores estratégicos dependiendo del tamaño. Basta con contar con una persona consejera que oriente agredida y de modificar la conducta de la persona agresora y para obviamente cuidar que el ambiente laboral se mantenga lo más sano posible. ¿Cuáles son las mientras se determina si los hechos son reales? Que van a ser de protección para la presunta víctima mientras se resuelve el tema, ¿no? Y para modificar capacitación, sensibilización, concientización, no solamente a la persona agresora, sino al espacio, a las personas que están en el espacio laboral, compartir experimentado en el espacio laboral. Obviamente se recomienda también la reubicación de si se comprueba o no la agresión. Se puede mantenimiento privado a la persona agresora. ¿Cómo el rol que tienen que cubrir cada uno de los actores en como del presunto agresor? Y este es el proceso de la las evidencias, todos los dichos, todos los testigos
establecer centro de trabajo los adapte según sus propias características. Hay de manera más proactiva. Entonces, bueno, para finalizar, laboral no nada más es un riesgo psicosocial, sino que deriva de comunidad o a nivel macroeconómico. También comentamos que es necesario saber identificar estas formas de expresión, analizar dentro de trabajo y obviamente estar en esta disposición que propicien la igualdad y no se amplíen las brechas. Decirlo. En esto están tanto en riesgo hombres como mujeres. Para ir cerrando este taller, va a ser el diseño de una propuesta de intervención cuáles pueden estar, qué manifestaciones más bien de violencia pudieran ustedes haber identificado por los rasgos Presentación del curso, leí que habría un examen del sí, taller. temas que hemos visto será el 11 de agosto. El examen durará 1 hora aproximadamente, será de 8 a 9.
que hace falta mucho en las organizaciones incorporar de género, principalmente, y contar con un perfil Thor, te escuchamos. Gracias. Eh, el régimen actual ha modificado la Constitución Sí, claro. Sí, pareciera que estamos allí en un punto de inflexión. Digo, refieren obviamente esta consideración de que las personas tenemos derechos simplemente por el hecho de ser personas. Los derechos humanos, del ejercicio y de la exigencia de los mismos, que me cura en todos los aspectos. Sí, el tema de hecho, en la familia quien educa principalmente pues es la mujer.
a todos los géneros, no solamente a las mujeres. No estoy diciendo con esto más, muchas de ellas, muchos intentos para poder o 300 años. Entonces todavía tenemos mucho, mucho por hacer.